Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, decirte buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora te tocará seguir esta meditación. Hoy seguimos hablando de los deberes hacia los demás. Hoy vamos a terminar esta parte de los deberes hacia los demás. Bueno, no, todavía porque nos queda alguna parte aquí. Pero bueno, estamos ahí casi terminándolo. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 16. Luego, si Dios mediante, vamos a leer el 17 y el 19, pero para otro día, ya no hoy. Y así poco a poco vamos a ir leyendo hasta terminar deberes hacia los demás, ¿verdad? Mira, coge tu Biblia, como te he dicho, seguimos aquí nadando. Seguimos aquí en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo, vamos a leer hoy del 11 al 16. Dice así la palabra de Dios, leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Versículo 12. Incurriendo así en condenación. Escucha. Por haber quebrantado su primera fe. 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y, entremetidas, hablando lo que no debieran. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Pablo, que se casen, crían hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, ¿verdad? Que no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vemos aquí que las mujeres cuando se quedaban solas, es que desde luego a nosotras hay que ponernos de verdad, ¿eh? Cuando se quedaban viudas, pues no todas eran como las primeras viudas de las que hablaba Pablo, de 60 arriba, que dedicaban su vida al Señor, que estaban ahí orando día y noche en la iglesia con ayunos y oración. No, estas no. Estas eran jóvenes y claro, querían rehacer su vida ahí. Y ese tiempo en la iglesia, yo creo que ese tiempo ahí en la iglesia, cuando se moría el marido, pues querían casarse otra vez y tocaba lo típico, las chismosas, hablaban por ahí, picoteaban allá, hablaban allá. Bueno, en fin, lo típico de las iglesias, ¿verdad? Muchas veces la murmuración forma parte en la iglesia y eso es muy triste porque escuchas esto ahí, este ha dicho tal, el otro ha dicho tal, la otra ha respondido así y el otro... Es impresionante, ¿vale? Bien, vamos a ir meditando. Dice así la palabra de Dios. Mira, ay, perdón. Todo lo que hemos leído, bueno, ya te quedas ahí. Todo lo que hemos leído, vamos a ir meditando ahora cada versículo bíblico. Cuando dice viudas jóvenes, más jóvenes, no admitas, aquí habla de las viudas menores de 60 años, ¿vale? Dice que la iglesia no debiera ser responsable de su mantenimiento. Luego las manda a casarse. El apóstol Pablo era bueno. Mira, también dice, porque después de hacerse... sí, o sea, aquí también habla, aquí insinúa en el versículo 11, insinúa que tales mujeres realmente no tenían la intención de entregarse totalmente a la causa de Cristo, como las que estuvimos hablando de ellas, sino que solo buscaban apoyo hasta que pudieran casarse, encontrar a un marido.
Eso creo que os suena de algo, ¿verdad? Si estás en una iglesia, verás que hay mucha gente que viene a la iglesia a aprovecharse de la iglesia y luego, en cuanto consiguen la bendición o se casan o algo, ¡fum!, fuera, ya no los vuelves a ver. Y de estos hay así, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir el versículo 12, de que viudas jóvenes, pues que no las ayude la iglesia, que se casen y que estén en sus casas. Mira, aquí en la versión, en el versículo 12, vemos aquí que probablemente se refiere al impulso original de la fe, ¿verdad? Que guiaba a tal señora a afiliarse a las viudas. Bueno, más o menos es lo que están explicando aquí. Vamos a ir al versículo 13. Versículo 13, mi querido amigo, vemos aquí que se acostumbraba a hacer tal sin propósito u objetivo práctico en mente, sino más bien para chismear. Si es que se habla demasiado, ¿verdad? Y al final se cuenta lo que no se debe, se escucha lo que no se debe y se lleva las noticias que no se deben, ¿verdad? Mira, aquí también en el versículo 13 se refiere a las viudas jóvenes que se que se entrometían en los asuntos privados de otros, lo que te estaba diciendo. Se escucha esto aquí, se lleva ya, se habla un poco aquí, son cosas que tenemos que dejar. Dios no quiere esas actitudes. No quiere esas actitudes. Aquí está hablando a las viudas como te habla a ti y me habla a mí, que no somos viudas, pero que formamos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que dejar de chismear o como se llame. Hay que dejar esas cosas. Vamos a pasar al versículo 14. Vemos aquí que en el versículo 14, quiero pues que las que son jóvenes se casen. A ver, aquí está hablando de viudas, recuerdas, las que son menores de 60 años. También, y que crían hijos. Entonces, las que eran jóvenes y las que eran más jóvenes, pues que se casen y crían hijos. Eso. Vemos aquí también se refiere al manejo de, cuando dice gobiernen la casa, aquí se refieren al manejo de los asuntos familiares, que al parecer lo hacían ellas mejor. Entonces las mujeres, pues en ese tiempo lo hacían mejor las esposas, llevar los asuntos familiares. En ese versículo 14, si lo notas, mi querido amigo, la mente práctica de Pablo dirigida por el Espíritu Santo de Dios, no nos ha dejado reglas imposibles de la perfección, sino más bien mandatos de todos, ¿verdad? No solo pocos pueden obedecerlo. Todo lo que Pablo está diciendo aquí, que dejemos de chismorear, de llevar palabras por ahí y ponerlas allí y decir lo que no se ha escuchado y añadir cosas, hay que dejarlo. Pablo está hablando a todos, nos está hablando a todos, lo que te he dicho antes, que te habla a ti y me habla a mí, no solo a las viudas. En este caso estamos hablando a las viudas, pero mi querido amigo, eso también te toca a ti y me toca a mí. Vamos a pasar al versículo 15. Aquí no hay nada que no podamos obedecer. Podemos sujetar un poco la lengua. Y esto va a ayudar mucho a la iglesia. Porque algunas se han vuelto atrás de Satanás, dice aquí el versículo 15. Ellas siguen al gran tentador, en vez de seguir al Señor Jesucristo. Entonces muchas, pues calla. Cuando empezamos a dejar la lengua suelta, pues pasa lo que pasa, ¿verdad? Y eso es lo que dice el versículo 15. Vamos a pasar al 16 para terminar. Aquí coloca la responsabilidad de tal a la familia. Dice, si algún creyente, o sea, si algún fiel tiene viudas, manténgalas. Entonces le está sacando esta responsabilidad a la iglesia y se la está dando a la familia, que así tiene que ser. No pongan la responsabilidad innecesaria sobre la iglesia, exactamente. No hay que poner, hay mucha gente que ya no quiere hacer nada, todo a la iglesia, no, hay que saber que la iglesia pues no tiene por qué cargar con ciertas cosas.
Y también aquí vemos en el versículo 16 que se refiere a aquellas que se encuentran en grave necesidad. O sea, ¿para qué? Porque hay gente que de verdad anda necesitada y otros que, bueno, en fin, también andan necesitados, pero pueden todavía resistir, ¿vale? Entonces, mi querido amigo, vemos aquí que están hablando un poquito aquí de la lengua suelta, de ir tras Satanás, ¿sabes? Porque él le gusta el murmullo, habla un poco ahí, habla un poco allá. Eso tenemos que dejarlo. Aquí Pablo está hablando a las viudas, pero también este mensaje te toca a ti y me toca a mí. ¿Por qué? Porque no está bien hablar. No se va a casa de la gente a escuchar cosas y luego ir a contarlas en la otra casa. Mira, yo siempre digo que hay que tener cuidado donde nos desahogamos, porque hay muchas veces que tú le hablas a alguien de confianza, para ti es una persona de confianza, pero esta misma persona de confianza tiene a otra persona que es su persona de confianza. Entonces, lo que tú le cuentas, él se lo cuenta a la persona de confianza y así vas a escuchar todo el rato la gente diciendo, yo te lo cuento porque eres de confianza, ¿eh? Yo te lo cuento porque yo confío en ti, ¿eh? Y así lo que te han contado aquí se escucha en todas partes. Mi querido amigo, vamos a tener cuidado con soltar la lengua. Con soltar la lengua. Porque ya vemos que esto nos hace ir tras Satanás en vez de tras Jesús. Y nosotros nuestra meta es seguir a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin pasar por Jesús. Entonces, Jesús no quiere que le vayamos dando al pico en todas partes. Que Dios te bendiga muchísimo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a sujetar la lengua, ¿verdad? Un abrazo grande, mi querido amigo, y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.